Resulta que en Denver, un hombre que se hacía llamar Elias Moon afirmaba ser un ángel inmortal. Lideraba una secta, abusaba de mujeres jóvenes y cobraba seguros tras muertes sospechosas de sus seguidores. El padre de una de las víctimas contrató al detective Marcus Steele, quien tras años de investigación descubrió que en realidad era Samuel Ortega, y con las pruebas reunidas, las autoridades lograron detenerlo y poner fin a su secta. Caso real número 39. Saludos de este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un momento agradable junto a un equipo fantástico que lo va a hacer posible y que os voy a presentar. En el control de los mandos, Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido, Javier Álvarez. El lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba. El prestigio, reputación y humanidad de Gloria S. de Castro y Enrique Arranz. Y Ana Cabello, con su voz encantadora, dando vida a la cabecera de las secciones. En nombre de todos ellos, bien hallados al episodio número 39 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En la apertura del episodio comenzamos con un caso real ocurrido en Galicia, donde una simple muestra de saliva recogida en la vía pública cambió la historia de una familia. Hablaremos sobre la legalidad de las grabaciones por parte de los detectives, y desde ahí repasamos otros ejemplos que demuestran el poder de la prueba y la paciencia. Una búsqueda de ADN que se resolvió un crimen en Estados Unidos, la historia de una mujer que reencontró a su familia biológica tras más de 40 años, el enigmático caso del Tesla de Hollywood y una investigación tan singular como inesperada, la de un detective contratado para recuperar videojuegos perdidos. En esta entrega, en la ventana discreta, la polifacética Gloria S. de Castro nos abre su cuaderno de campo con una historia real de seguimiento. Esa vez que, como en una película, tuvo que decirle a un taxista «siga ese taxi». Después nos trae 3 casos sorprendentes del mundo de la investigación. Un trabajador descubierto dando clases de artes marciales mientras estaba de baja médica, una misión en Ámsterdam que acabó con un detective jugando al ajedrez bajo los efectos de la marihuana y la historia de una esposa obsesionada con una infidelidad imaginaria. En la sección Detectives por el Mundo viajamos esta vez a Afganistán, un país donde la figura del detective privado, tal como la conocemos, no está reconocida ni regulada. Aún así, existen agencias y profesionales que realizan tareas similares: verificación de información, seguridad y análisis de riesgos, moviéndose en los límites entre la investigación y la protección privada. En Detectivity, M nos guía por el rastro literario de Sherlock Holmes en España, recordando las primeras ediciones publicadas en Madrid a comienzos del siglo XX y cómo nació el fenómeno holmesiano en nuestro país. En Detectives de Ficción, el cinéfilo de La Mancha, Ismael Córdoba, dedica su sección al personaje Benoit Blanc y el fenómeno Puñales por la espalda. En Mentes Nómadas, el filósofo urbano Enrique Arranz nos invita a mirar la vida como un tablero de estrategia. Nos habla de los juegos cooperativos, donde todos pueden ganar si cumplen las reglas, y de los no cooperativos, esos donde cada uno va a lo suyo, y la empatía es un estorbo, porque a veces creemos estar colaborando cuando en realidad estamos siendo juzgados. Y en Personajes de carne y sabueso volvemos a reencontrarnos con el protagonista del que ya nos ha hablado José Luis Ibáñez Ridao, Marie-François Goron, un imprescindible, un auténtico detective de detectives y una de las figuras más brillantes del antiguo detectivismo francés. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Episodio número 39. Queridos locoescuchas, una pregunta. ¿El detective debe ser visible o invisible? ¿Anónimo o reconocido? Quizás sea una pregunta que muchos nunca se hayan planteado, pero entre los que nos dedicamos a la investigación privada es un tema de conversación frecuente. Durante décadas, la nuestra fue una profesión casi desconocida.
Cuando un detective aparecía en televisión, lo hacía con la cara difuminada, la voz distorsionada y un nombre falso. Eran anónimos por definición. Y cuando una noticia o una entrevista tenía como protagonista a un detective, era algo extraordinario. Pero en los últimos 5 años algo ha cambiado. Hay una tendencia clara: mostrarnos más, explicar más, compartir más. Hablar de lo que hacemos, de lo que se puede esperar de nosotros, de los servicios que prestamos y, sobre todo, de los límites de nuestra profesión. Y, sinceramente, creo que eso ha sido positivo. Cuanto más se nos conoce, más se entiende la utilidad real del detective privado. Os cuento algo. Hace muchos años, cuando yo tenía poco más de 20, un director general me dijo algo que no he olvidado. Me preguntó: Óscar, si tuvieras que vender calzado en una isla donde la mitad de la gente usa zapatos y la otra mitad no, ¿a quién se lo venderías primero? Yo, con toda la prisa y el entusiasmo de la edad, respondí: a los que no usan zapatos. Voy a vender muchísimos zapatos. Y él me corrigió: no, Óscar. Primero, a quienes saben lo que es un zapato, porque entienden su valor. Y tenía razón. Durante años entendí que nuestra labor, la del detective, empieza por ahí, por explicar qué hacemos y por qué existimos. Antes de ofrecer un servicio hay que dar a conocer su sentido. Y esa es precisamente la línea que muchos compañeros están siguiendo hoy: divulgar, mostrar y acercar la profesión al público. No hablamos de revelar técnicas ni de contar cómo trabajamos. Eso, claro, sería un error, incluso un riesgo. Hablamos de explicar el alcance legal de nuestro trabajo, de compartir experiencias reales, de normalizar la figura del detective en la sociedad. Y es que hay grandes profesionales haciéndolo muy bien. En el ámbito internacional están podcasts como Miami PI Chronicles, con François McKinnon y nuestro amigo Óscar Santamaría, o el Leaders Podcast de Mike Lacorte. En Hispanoamérica, mi amigo Fernando Fernández de Puerto Rico genera contenidos con miles de seguidores y un enfoque muy profesional. En España, el podcast La Detective y la Periodista, con mi querida amiga Arantxa Busto y Vicky Pizarro, que tuvieron la amabilidad de invitarme en uno de sus episodios. También mi buen amigo David Rodrigo, con su canal Operativo Criminal en YouTube, siempre con esa cercanía y respeto con el que trata cada tema, y donde además tuve el placer de participar en una de sus entrevistas. Y mi admirado y querido Daniel Fontanals, con su estilo tan personal, sus vídeos breves y sus entrevistas tan cuidadas, en las que también tuve la suerte de ser invitado. Y no podemos olvidar a Sandra R. Lezcano, con sus vídeos cortos, siempre con su camisa roja, gafas de sol y sombrero fedora. Eso que en marketing llaman un elemento icónico, una imagen reconocible que ya forma parte de su marca personal. O otra compañera, la detective Nuria, también ha sabido construir su propio estilo visual en TikTok e Instagram, con esas inconfundibles gafas de sol que ya son parte de su identidad. Pero la pregunta es, ¿esto está sirviendo de algo? A mi modo de ver, sí. Hoy el detective privado tiene más visibilidad y tiene más demanda que nunca. Es como si en aquella isla del ejemplo cada vez más personas supieran lo que es un zapato. Cada vez más gente comprende qué es un detective, qué puede hacer y cuándo puede ayudar. Y eso, en definitiva, beneficia a todos los detectives, estén donde estén. Y ahora vamos a un tema delicado. Un asunto que ha llamado la atención en los últimos días, que ha generado comentarios, titulares y, por qué no decirlo, cierta sorpresa entre quienes no conocen a fondo cómo trabaja un detective privado. Y precisamente por eso nuestro propósito es aclararlo. Porque es importante saber qué es legal, qué no lo es, qué puede hacer un detective y qué no puede hacer bajo ningún concepto. En la vida, todo aquello que se sale de lo cotidiano, de lo habitual, tiende a parecernos extraño. Pero muchas veces, detrás de lo que parece insólito, hay un procedimiento perfectamente legítimo, incluso judicialmente avalado. Y os pongo en contexto. Se trata de un caso ocurrido en Galicia, en Ourense, y que ha sido noticia en varios medios nacionales. Un detective privado recogió una muestra de saliva en la vía pública. Esa saliva pertenecía a un hombre mayor y sirvió tiempo después para confirmar un parentesco biológico que cambió la historia de una familia. El resultado: un vecino de 35 años fue reconocido judicialmente como hijo biológico de un empresario gallego fallecido en 2011, accediendo a una herencia millonaria. Vamos a explicarlo con calma paso a paso para que se entienda por completo. La madre de este hombre había tenido en los años 80 una relación sentimental con aquel empresario.
cuando quedó embarazada. Él desaparece. El hijo crece sin padre, sin apellido y, por supuesto, sin acceso a la herencia. Décadas después, ya adulto, decidió buscar la verdad. Contrató a un despacho de abogados y a una agencia de detectives. Los investigadores iniciaron un seguimiento del abuelo paterno, el padre del empresario fallecido, que residía en España. ¿Por qué él? Porque el presunto padre biológico había muerto años antes, en México, y no quedaban muestras genéticas directas que pudieran ser analizadas. El abuelo, en cambio, era pariente de primer grado, y su ADN podía confirmar de forma científica el vínculo familiar. Por eso, el detective centró en él su investigación. Un trabajo discreto, paciente, que duró semanas, hasta que un día, mientras caminaba por la calle, el hombre escupió al suelo. El detective recogió esa muestra de saliva en la vía pública, la protegió, la individualizó, la embaló y la remitió a un laboratorio siguiendo todas las garantías legales de cadena de custodia. El análisis de ADN reveló una coincidencia genética del 99,9%. Era la prueba que faltaba. El juez llamó al abuelo para repetir la prueba en sede judicial y se negó 3 veces. Y el tribunal, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo de 2017, consideró que esa negativa, unida a las pruebas biológicas obtenidas correctamente, bastaba para reconocer la filiación. Resultado: el hijo fue reconocido legalmente como heredero y el abuelo condenado a pagar las costas del proceso. Ahora bien, lo importante aquí no es la herencia ni la anécdota, sino la ética y la legalidad de la actuación del detective. Porque el detective, recordad, no puede aceptar cualquier encargo, solo aquellos en los que exista un interés legítimo y demostrable. Y en este caso, ese interés era evidente: determinar la paternidad biológica de un hombre que reclamaba su identidad y sus derechos hereditarios. En nuestra profesión hay muchas veces en las que decimos no. No a peticiones curiosas, venganzas personales o búsquedas sin fundamento. Pero cuando hay una causa legítima, cuando hay una necesidad real de verdad y justicia, el detective actúa dentro del marco legal, con rigor, con método y con respeto absoluto por la ley. Por eso, más allá del impacto mediático, este caso es un ejemplo de cómo la investigación privada puede servir a la justicia. Una muestra de saliva, recogida con profesionalidad, desencadenó el reconocimiento de una vida entera. Y demuestra que incluso en lo más pequeño, una huella, una gota, un gesto cotidiano puede esconderse en la prueba definitiva de la verdad. Y esto no es un caso aislado. Hace apenas unos días conocimos una noticia muy similar, esta vez en Estados Unidos. El ADN encontrado en una pajita usada había servido para resolver un asesinato cometido hace más de 40 años. La víctima era Teresa Fusco, una joven de 16 años desaparecida en 1984 en Long Island, Nueva York. Su cuerpo apareció después en una zona boscosa y en aquel momento 3 hombres fueron detenidos y condenados. Décadas más tarde, las pruebas genéticas demostraron que eran inocentes. Fueron enoxerados y recibieron una indemnización millonaria. Pero el caso no se cerró. El pasado año, los investigadores siguieron a un nuevo sospechoso, Richard Vilodeu, de 63 años. Durante meses lo vigilaron discretamente hasta que un día en una cafetería dejó una taza y una pajita tras haber bebido un batido. Los agentes recogieron ese material, analizaron las muestras y el resultado fue claro. El ADN coincidía con el encontrado en el cuerpo de la joven en el año 1984, 40 años después. Y el caso ha llegado a los tribunales y el sospechoso está imputado por asesinato. Este ejemplo demuestra algo muy importante, que las pruebas biológicas, cuando se obtienen de forma correcta y legal, pueden ser determinantes incluso décadas después. Y tanto en Estados Unidos como en España el mensaje es el mismo. La tecnología y la investigación, cuando se aplican con rigor, permiten que la verdad acabe saliendo a la luz. Y ahora vamos a entrar en otro terreno delicado, un tema que genera muchas dudas y del que se dicen muchas cosas que no son ciertas. Hablamos de la intimidad y de las grabaciones que puede o no puede realizar un detective privado. Porque sí, este es uno de los asuntos donde conviene separar la realidad de la leyenda. Mucha gente cree que un detective puede grabar cualquier cosa en cualquier sitio, pero no es así. La ley en España es muy clara y los detectives trabajan bajo normas muy concretas. Para empezar,
Un detective solo puede investigar lo que ocurre en lugares públicos o de libre acceso, nunca en un espacio reservado, ni en el interior de un domicilio, ni en un lugar donde una persona tiene derecho a su vida privada. Puede observar, hacer fotografías o grabar imágenes si lo que ocurre puede ser visto por cualquiera, en la calle, en un parque, en un hotel, en la entrada de un edificio. Pero una cosa es grabar imágenes y otra muy distinta es grabar sonidos. Las grabaciones de audio son un asunto mucho más delicado. Solo son legales cuando quien graba forma parte de la conversación. Dicho de otro modo, si tú hablas con alguien y decides grabar tu propia conversación, la ley lo permite, eso lo puedes hacer. Estás documentando algo de lo que tú mismo formas parte. Lo que no puede hacer un detective ni nadie es colocar un micrófono oculto para grabar lo que otros dicen si él no participa en esa charla, ni aunque uno de los presentes se lo pida. ¿Por qué? Porque ese micrófono podría captar, por ejemplo, otras conversaciones ajenas y eso sería una intromisión a la intimidad. La Constitución española protege ese derecho. El artículo 18 lo deja muy claro. Todos tenemos derecho a la intimidad personal y familiar y al secreto de nuestras comunicaciones. Pongamos un ejemplo sencillo. Si alguien reserva una sala privada en un restaurante, ese espacio se convierte en un lugar reservado. Grabar allí estaría dentro de lo ilegal. Pero si la conversación se produce en una mesa abierta a la vista de todos y puede escucharse sin esfuerzo desde la mesa de al lado, no hay violación de la intimidad. Y en el trabajo del detective, esas diferencias son esenciales. Por eso la ley marca 4 principios básicos que todo investigador debe seguir. La razonabilidad, que lo que se haga tiene que tener sentido y sea lógico para el caso. La necesidad, que no haya otra forma menos invasiva de conseguir la información. La idoneidad, que sirve realmente para probar un hecho. Y la proporcionalidad, que es no pararse, no por ir más allá de lo necesario. Además, cada investigación tiene que cumplir 3 pilares legales. El primero es la legitimidad. Solo puede encargar un caso quien tenga un motivo real y justificable, un derecho afectado, un problema familiar, laboral o judicial. No se puede investigar a alguien por simple curiosidad. El segundo es el contrato. Toda investigación se hace por escrito, con un encargo formal entre el cliente y el detective. Sin contrato la investigación no existe legalmente. Y el tercero es la finalidad. Y es que toda la información, las imágenes o las grabaciones solo pueden usarse para defender un derecho o aportar pruebas ante un juez, nunca para difundirlas ni para perjudicar a nadie. En resumen, el detective no es un espía. Ellos trabajan para los gobiernos. El detective no puede intervenir teléfonos, ni colocar micrófonos, ni acceder a lugares privados. Su misión es observar, documentar y probar hechos reales dentro de la ley. Su trabajo está controlado o supervisado por el Ministerio del Interior y la Agencia Española de Protección de Datos. Y si algo define su profesión es la ética, actuar con rigor, con respeto y con límites. Porque los límites existen y son los que garantizan que la verdad puede buscarse sin vulnerar la intimidad de nadie. Y lo invisible empieza justo donde termina la intimidad. Uno de los servicios más antiguos y más universales de la investigación privada es la búsqueda de personas. Es probablemente el trabajo más humano que realiza un detective. No se trata de perseguir delincuentes ni de resolver fraudes, se trata de encontrar a alguien. Personas que desaparecieron del mapa, familias separadas, historias que el tiempo dejó a medias. Y hoy nos vamos al Reino Unido, aunque esta historia podría haber ocurrido en cualquier parte del mundo, para hablar del caso de Magda Berg. Magda fue adoptada de niña en Polonia. Durante más de 20 años intentó localizar a su familia biológica por su cuenta sin éxito, hasta que decidió acudir a un detective privado. El investigador no usó grandes tecnologías ni bases secretas, aplicó lo de siempre: paciencia, método y trabajo de archivo. Y gracias a un cambio en la ley polaca, Magda pudo conseguir su certificado de nacimiento original. Y ese documento, con apenas un nombre y un lugar, fue el punto de partida. Y a partir de ahí, el detective revisó registros civiles, archivos parroquiales y padrones antiguos. Cruzó datos, fechas y direcciones. Y 4 meses después tenía la información que Magda llevaba media vida buscando: el nombre y la dirección de su madre biológica y también el de 3 medios hermanos.
El detective envió 2 cartas en nombre de Magda y no hubo respuesta inmediata, pero una de esas cartas terminó en manos de una de las hermanas, Beata, que decidió ponerse en contacto. A partir de ahí, todo cambió. 44 años después, Magda y sus 2 hermanas se encontraron por primera vez en una cafetería de Varsovia. Y la conexión, imaginaos, fue inmediata. Y hoy mantienen una relación estable y se ven varias veces al año. Un caso muy sencillo, pero muy representativo, que demuestra cómo la labor de un detective, hecha con rigor, discreción y respeto, puede cerrar historias pendientes y devolver identidades perdidas. Y en ese trabajo, los grandes resultados no siempre vienen de la tecnología. A veces basta con una pista pequeña, un documento olvidado y la tenacidad de quien no se rinde hasta encontrar la verdad. Y seguimos con otra historia que también tiene detrás el trabajo de un investigador privado. Un caso que ha generado titulares en todo el mundo por lo extraño de su desarrollo y por los interrogantes que todavía siguen abiertos. Se trata del caso de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro del maletero de un Tesla perteneciente al cantante estadounidense D4BD, nombre artístico de David Anthony Burke. El hallazgo se produjo en septiembre, en un depósito de vehículos de Hollywood, después de que el coche fuera remolcado por estar mal estacionado. Cuando los empleados del depósito notaron un olor fuerte y abrieron el maletero, descubrieron los restos en avanzado estado de descomposición. La joven llevaba desaparecida desde principios de año y su familia ya había denunciado su desaparición varias veces durante el año 2024. En las últimas semanas, el investigador privado Steve Fisher ha aportado nuevos datos sobre lo ocurrido. Fisher fue contratado por el propietario de la casa en Hollywood Hills, donde vivía el cantante. Quería saber si su vivienda había tenido algo que ver con lo sucedido. Y según su investigación, Celeste fue vista con vida por última vez el 2 de enero de 2025. Y a partir de ahí, Fisher reconstruyó una cronología muy precisa centrada en el Tesla del artista. El coche, según las cámaras del vecindario, estuvo aparcado en diferentes calles de la zona desde mayo y el 29 de julio fue dejado definitivamente en Bluebird Avenue, justamente el día en que D4BD y su equipo se marchaban de gira. Fisher aseguraba que dispone de imágenes de vigilancia que muestran el vehículo siendo movido y aparcado por una persona concreta, aunque no ha revelado públicamente su identidad. Dice además que cuando el coche fue estacionado en una ubicación final, el cuerpo ya se encontraba dentro. Ese Tesla llevaba tiempo sin usarse, explicó el investigador. El cantante se encontraba de gira cuando se hizo el hallazgo y desde entonces canceló todos sus conciertos. Poco después, transfirió la titularidad de una de sus propiedades en Texas a nombre de su madre. Y mientras tanto, las autoridades han confirmado que el cuerpo de Celeste pudo llevar varias semanas en el coche antes de ser descubierto. La causa de la muerte todavía lo cierto es que no se ha determinado y los forenses esperan los resultados toxicológicos para establecer si se trató de una sobredosis accidental o de otra causa. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos formalmente señalados y la investigación sigue abierta. En esta historia, como en tantas otras, los detalles mínimos, una cámara de seguridad, una matrícula, una fecha o un simple movimiento de un coche, son los que pueden marcar la diferencia entre el misterio y la verdad. Y eso es precisamente lo que hace un buen investigador, reconstruir lo invisible, pieza a pieza, hasta que los hechos hablan por sí solos. Y mientras tanto, en un escenario muy distinto, otro detective también trabajaba. Pero su misión no tenía que ver con crímenes ni desapariciones, sino con algo más peculiar: videojuegos perdidos. La empresa GOG, una de las principales plataformas digitales dedicadas a recuperar juegos clásicos de PC, se enfrentaron hace unos meses a un problema inesperado. Querían reeditar varios títulos antiguos, pero los derechos de autor estaban dispersos. Algunos estudios habían cerrado, otros habían sido absorbidos y en ciertos casos los propietarios legales simplemente habían desaparecido del mapa. Uno de esos casos llegó a un punto insólito. Los abogados de GOG descubrieron que los derechos de varios videojuegos habían pasado a manos de un hombre residente en el Reino Unido, heredero de un desarrollador fallecido. Pero aquel hombre no tenía teléfono móvil, ni redes sociales, ni presencia digital ninguna. Ni siquiera sabía que había heredado nada.
Y después de meses sin resultados, la compañía decidió recurrir a una herramienta poco habitual en la industria del videojuego, un detective privado. Su tarea era localizar a ese heredero, verificar su identidad y confirmar que era realmente el titular de los derechos. La búsqueda fue minuciosa, registros civiles, bases de datos y contactos locales en Reino Unido, y finalmente el detective logró encontrarlo. El hombre, sorprendido, al conocer la historia, aceptó colaborar y cedió su autorización para que los juegos volvieran a publicarse. Según explicó él, responsable de los negocios GOG, fue un caso con final feliz. Quería preservar el legado de su familia. Y aunque pueda parecer anecdótico, este tipo de trabajo demuestra algo importante, que incluso en el mundo digital hay historias que solo pueden resolverse con la paciencia y la precisión de un detective privado. Amigos, dicho esto, comenzamos, ¿no? Pues abróchate el cinturón y disfruta. La ventana discreta. Buenas, aquí estamos de vuelta en La ventana discreta, desde la que contamos noticias de detectives de verdad. Me encantan las películas policíacas, las de persecuciones, esas en las que el detective se sube a un taxi y dice «¡Siga ese taxi!». Pues bien, yo lo hice. Y ese día... Bueno, empezaré por el principio. Esa mañana llevaba un caso de baja laboral, como la mayoría de los que investigué durante mi tiempo en Canarias. Yo había llegado hasta el domicilio en coche, pero el hombre empezó a caminar y claro, yo le seguía a pie. En esto se subía a un autobús y yo detrás. Al bajarnos de él, el hombre continuó a pie por la avenida en la que nos encontrábamos. Entró en un local y yo esperé. Al cabo de un rato salió y vi cómo se dirigía a un taxi. ¡Ups! Yo hice lo mismo, me subí a él y le dije a la conductora «Sigue a ese taxi». Ella se volvió sorprendida y yo continué «Soy detective, no es broma ni una película, tenemos que saber a dónde se dirige». Eva, que así se llamaba la taxista, lo hizo de película, valga la redundancia. Lo malo fue que lo perdimos. Son cosas que pasan. En un seguimiento se dan muchas posibilidades y nosotros lo perdimos. Sin embargo, la chica estaba tan emocionada que pensó en algo. Llamó a la centralita, pidió la localización del taxi número XXX. Yo tenía el número para el informe, sin que de allí nos dieran información al taxista citado, claro, sin que le dieran información, y nos facilitaron el lugar a donde había llevado al último cliente. Cuando le llevaba hacia allí, o me llevaba, mejor dicho, me di cuenta de que había regresado a su casa. Entonces bajé del taxi, me dio los datos por si la necesitaba de nuevo y tomé mi coche para volver a la oficina y escribir este informe. Fue súper divertido. Artes marciales, Ámsterdam e infidelidad imaginaria. 3 palabras que engloban las noticias que les traigo hoy. Soy Gloria. Empezamos. ¿Te pueden despedir estando de baja médica? Si trabajas en una fábrica, estás de baja por ansiedad y en tus ratos libres das clases de artes marciales en un gimnasio, pues parece ser que sí, claro. En la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la sentencia que declara procedente el despido de un trabajador que, estando en una situación de incapacidad temporal, fue descubierto ejerciendo funciones de encargado e instructor en un gimnasio. Y es que la empresa, al sospechar, contrató los servicios de un detective, el cual descubrió que el citado trabajador atendía a clientes como responsable del mismo y daba clases incluso. La empresa le despidió alegando una transgresión de la buena fe contractual y deslealtad. Y aunque el hombre recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia, esa demanda fue desestimada. Para ello, el tribunal fija la atención en que el proceso de incapacidad temporal iniciado fue por ansiedad, aconsejándole que mantuviera hobbies, actividades sociales y de relajación, evitando el aislamiento social y el domicilio. Pero recuerda que no toda actividad realizada en situación de incapacidad temporal es sancionable con el despido, sino solo aquella que, a la vista de las circunstancias y teniendo en cuenta la índole de la enfermedad y características, es susceptible de retrasar o perturbar la curación del trabajador. Se precisa también realizar actividades por cuenta ajena, que también era un problema en esta situación, y también ello fue una clara transgresión contractual. En definitiva, la actividad realizada en el gimnasio por el trabajador era incompatible con su recuperación.
Y ahora nos vamos a Ámsterdam. Bueno, primero voy a situarlos en el tiempo. Finales de los 70, una familia mandó a un detective buscar a su hijo menor que llevaba desaparecido varias semanas. Tras investigar un poco, descubrió que se había ido a la ciudad de Los Canales con unos amigos. En aquella época, la ciudad era la capital de los amantes del cannabis y como el detective era joven, decidió infiltrarse en el grupo. Llegó allí, fue a la casa de Rosso, casa donde se reunían los jóvenes de Europa para buscar información, y una vez dentro de la vivienda vio una mesa donde la gente jugaba al ajedrez y fumaba hierba. Como le apasionaba ese juego, se acercó. El problema era que nunca había fumado y para pasar desapercibido debía hacerlo. Esa noche hizo varias jugadas maestras debido a los efectos de la María, movimientos que no habría hecho sin ella. De ahí que fuera llamado el maestro. Una vez integrado, pudo hacerle preguntas y finalmente localizó al hijo desaparecido. En esta profesión se conoce todo tipo de clientes. Algunos son paranoicos, que ven traiciones por todas partes. Y hay que tener cuidado por el bien de los clientes y por la propia agencia en la que trabajas. Hace algunos años un detective fue contratado por una clienta que estaba convencida de que su esposo le estaba engañando. Tenía que levantarse muy temprano para ir a trabajar y pensaba que en cuanto ella abandonaba la casa llegaban mujeres. Pero eso nunca lo había pillado en el acto. Así pues, el detective lo estuvo siguiendo durante un tiempo y el hombre no hacía nada malo. Era lo que llamábamos un marido ejemplar. Sin embargo, la esposa no le creyó y se enfadó. Incluso le acosó con llamadas intempestivas diciendo que no hacía bien su trabajo. Después de unas semanas, el detective cortó toda comunicación con la mujer por completo. Tiempo después, el investigador se enteró de que se habían divorciado. El marido no soportaba su paranoia. Este caso me recuerda a uno que yo viví en Canarias. Pero bueno, se lo contaré en el próximo podcast. Ahora ya no. Y eso es todo por hoy. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan pasado un rato entretenido, pero es hora de cerrar las ventanas, bajar la persiana y correr las cortinas. Que tengan un buen descanso y sean felices. Hasta el próximo podcast. Hola, soy Óscar Rosa y he de deciros que mi trabajo es como otro cualquiera. Duermo poco, ando mucho y no siempre lo que veo me gusta. Soy detective privado, sí, lo he dicho bien, detective privado. ¿Creíais que solo existíamos en los libros o en las películas? Pues no. Nuestro trabajo tiene historia, muchas anécdotas y personajes fascinantes. De Baker Street a Paseo de la Castellana no es solo el título de mi libro, es un viaje. Un libro para abrir por cualquier página y dejarte llevar. Os espero. Ahora, si me disculpáis, tengo un caso que resolver. Detectives por el mundo. En Afganistán no existe una figura oficial y regulada del detective privado como lo conocemos en otros países. No hay colegios profesionales, ni asociaciones reconocidas, ni un marco legal claro que defina o respalde esta actividad. Pero eso no quiere decir que no existan agencias si las buscamos por Internet. De hecho, si hacemos la combinación de investigadores privados o detectives privados en Afganistán, nos vamos a encontrar con varias agencias, tanto locales como internacionales, que ofrecen servicios como protección personal, vigilancia, verificación de antecedentes, investigaciones corporativas o ciberseguridad. Tras la intervención internacional en 2001, el país vivió un auge de compañías de seguridad privada, conocidas como PSC, Private Security Companies. Y estas empresas ofrecían protección a embajadas, ONGs, convoyes, empresas extranjeras y organismos internacionales. Algunas también realizaban análisis de riesgo e investigaciones internas para sus clientes. En 2008 se intentó regular ese sector, pero sin mucho éxito. Y en 2010, el presidente Hamid Karzai declaró la disolución de estas compañías, sustituyéndolas por una fuerza estatal, la Afghan Public Protection Force, bajo control del Ministerio del Interior. Sin embargo, esta entidad se centró en tareas de seguridad y nunca asumió funciones investigativas.
A pesar de estas restricciones, hoy en día siguen operando agencias privadas que dentro o fuera del país ofrecen servicios de investigación relacionados con verificación de identidad y antecedentes, fraudes financieros y empresariales, localización de personas, recuperación de activos, ciberinvestigación y monitorización digital, investigación en casos de infidelidad o asuntos matrimoniales, due diligence empresarial y corporativa. Muchos de estos servicios se dirigen a clientes internacionales, bufetes, organismos multilaterales, empresas o particulares que necesitan confirmar información dentro del país. Algunas agencias ofrecen incluso planes específicos para investigaciones corporativas, criminales, matrimoniales o forenses y trabajan con estándares similares a los de Europa o Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de casos clásicos que un detective investiga en otros países, como fraudes en bajas médicas, sospechas de infidelidad, disputas de custodia o seguimiento de adolescentes, aquí no tienen sentido o no son demandados, debido, vamos a decir, por factores legales, sociales y culturales. En la práctica, quienes realizan tareas de investigación suelen ser exmilitares, abogados, técnicos en seguridad o consultores con redes de contacto locales. Muchos de ellos trabajan en agencias que combinan servicios legales, protección ejecutiva, rastreo digital y asesoría en inteligencia corporativa. Eso sí, ninguno actúa como detective privado con reconocimiento oficial. Otro aspecto importante y que sorprende especialmente al público occidental es que no hay mujeres ejerciendo como detectives privados en Afganistán. A diferencia de otros países donde su presencia, aunque minoritaria, existe y crece, aquí no está ni permitida ni socialmente aceptada. El contexto cultural y la situación general de los derechos de las mujeres hacen que el acceso a este tipo de profesiones esté totalmente cerrado para ellas. Y esto convierte a Afganistán en uno de los pocos países del mundo donde la investigación privada es una actividad exclusivamente masculina. Además, hay que tener en cuenta que muchas de esas investigaciones requieren colaboración internacional. Por ejemplo, si un ciudadano afgano abandona otro país dejando una deuda o un conflicto sin resolver, será imprescindible contar con un contacto local que verifique su domicilio, investigue sus movimientos o confirme su identidad. Sin apoyo en el terreno, no es posible avanzar. Por tanto, aunque Afganistán no reconoce la figura del detective privado como tal, sí existe una red paralela de profesionales que ofrecen servicios de investigación con fines legales, corporativos y de seguridad. Y eso sí, en un entorno marcado por la inestabilidad institucional, la falta de transparencia y una legislación débil o directamente inexistente. Mentes nómadas. Elige el rol antes de mover ficha. Ahora sabes que estás en un juego, aunque todavía no hayas leído el manual. Toca entender qué tipo de juego estás jugando. Porque no es lo mismo jugar con alguien que jugar contra alguien. Y a veces, tú crees que estás cooperando y el otro, mientras tanto, está afilando el cuchillo detrás de su espalda. Mira, en la vida hay dos tipos de juego. Unos son los juegos cooperativos. Eso es donde, en teoría, todos podemos ganar juntos, como en los anuncios de valores corporativos o en esas cenas familiares donde nadie quiere discutir, pero todos tienen algo atragantado en la garganta. Aquí se negocia, se forman alianzas, se reparten beneficios. Todo parece bonito hasta que alguien rompe el pacto y se lo lleva calentito. Ejemplos: montar una startup con tu colega del alma, una joint venture sin leer la letra pequeña, casarte. Sí, eso también cuenta. Y luego están los juegos no cooperativos. Aquí cada uno va a lo suyo, no hay pactos, no hay acuerdos, solo estrategia, interés propio y a veces un poquito de veneno en la copa. Es el clásico gano yo, pierdes tú. Y si ganas tú, igual te odio para siempre. Bienvenido al mundo real. Ejemplos: negociar un sueldo, competir con tu ex por el cariño del perro, LinkedIn o solo la puntita. Ahora, la gran pregunta: ¿cuál es mejor? Te voy a contestar como un gallego. Depende. Es la respuesta favorita de los cabrones con formación en estrategia. Lo importante no es cuál prefieras, lo importante es saber en qué estás metido.
Porque si tú crees que estás en modo cooperar y el otro está en modo me la suda todo, vengo a ganar, tú estás jodido. Y lo sabes, porque ya te ha pasado alguna vez. Narcisistas, ¿te suena? Estos juegan siempre así. Así que ojo, hay señales. Y si ves estas señales, no es cooperativo aunque lo parezca. Por ejemplo, la otra parte nunca cede nada real, las reglas cambian cada vez que vas ganando, te hacen sentir culpable por dudar, el acuerdo solo funciona si trabajas tú y el otro cobra los beneficios. Lo que nadie te dice es esto: no todo lo que parece colaboración es un juego cooperativo, y no todo lo que parece competencia es una guerra total. A veces, competir nos mejora, y a veces, cooperar nos debilita, si no ponemos límites claros. Atiende fuerte ahora, atiende mucho. Saber si estás en un juego cooperativo o no cooperativo es tan importante como mirar si el suelo está mojado antes de correr. Porque si lo ignoras, te caes, te raspas el ego y encima sonríes como si todo estuviera bien. Y eso no mola. Pero no te preocupes, en próximos episodios lo vamos a cambiar. Y no lo olvides, a veces el verdadero juego es identificar el tipo de juego antes de que te la metan doblada. ¡Feliz día! Y gracias por acompañarme en Mentes Nómadas. Detectivity. Saludos desde esta sección donde seguiremos rememorando casos semiocultos por el polvo de los tiempos respecto a la relación literaria de las aventuras de Sherlock Holmes en España. Como habéis advertido, sagaces como ningunos, vuelve a vosotros la voz de M y su obsesiva búsqueda bibliófila en la historia editorial española. Siguiendo el tema donde lo dejamos en el capítulo anterior, volveremos a principios del siglo XX. En el Madrid de 1906, la editorial española y americana, siguiendo las líneas marcadas en 1905 por la novela ilustrada, que consistía en poner al alcance del gran público novelas de contrastada calidad literaria, todo bajo la gestión y dirección del escritor Vicente Blasco Ibáñez, conjuntamente con el periodista, historiador y escritor Fernando Llorca Die. Todo este bagaje posteriormente llegó a crear la editorial Prometeo. La mencionada editorial española y americana, podríamos decir que por primera vez de forma arreglada y en castellano, hizo ver la luz de 8 volúmenes dedicados a Sherlock Holmes, bajo el título global de Las aventuras de Sherlock Holmes, en una encuadernación sencilla de tapas verdes para toda la colección y una única ilustración a color en la portada, firmada por Fernando Vizcay, donde asoma el detective visto de perfil con su pipa, y sobre un fondo donde hay una vista de Londres. Las versiones corrieron todas a cargo de José Francés y Julio Ceferino Palencia. Los títulos fueron Un crimen extraño, que corresponde a Estudio en Escarlata, La marca de los 4, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de Sherlock Holmes, El perro de Baskerville, Nuevos triunfos de Sherlock Holmes, Resurrección de Sherlock Holmes, Policía fina, que corresponde a la aventura La diadema de Berilos, y El problema final. Posteriormente se reeditaron con el mismo nombre genérico todos los títulos, a excepción de Aventuras de Sherlock Holmes y un nuevo título, Triunfos de Sherlock Holmes. Eso sí, la edición era más económica. Sus portadas ilustradas a una tinta fueron debidas a Saúl Tolmo y las versiones fueron firmadas por José Francés. Lo dejaremos por hoy en este punto, pero os puedo asegurar que el olor a tinta
mezclada con perfúmenes a tabaco de pipa, no concluyeron aquí. Como siempre, todo lo dicho es cierto, palabra de M, casualmente como M de Moriarty, ¿o no? Detectives de ficción. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección Detectives de Ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. En el año 2019, y sin que nadie se lo esperase, sobre todo después de lo que tuvo que ser un titánico esfuerzo por intentar resucitar la saga de Star Wars, el director Rian Johnson sorprendía a propios y a extraños con su película Puñales por la espalda, una cinta que resucitaba el género del thriller de misterio con estructura de Cluedo, lo que ahora llaman whodunit, y que lograba entusiasmar al público gracias a que nos devolvía ese placer por ver tramas de asesinatos cerrada, con sospechosos, pruebas, pistas y giros de guión absolutamente imprevisibles. Esta primera película, que tuvo un presupuesto modesto, unos 40 millones de dólares, lograría recaudar más de 300 millones en todo el mundo, lo que la convertiría en un éxito rotundo y haría que obviamente esos productores tardasen apenas 2-3 años en estrenar una secuela. La secuela se tituló Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion, y aunque tuvo un lanzamiento limitado en salas comerciales, logró un gran éxito en la plataforma streaming Netflix, donde tuvo la principal distribución. Ambas películas evidenciaron que el público se hallaba ávido de ese cine que juega con las expectativas del espectador y que, sirviéndose de las fórmulas tipo Cluedo, nos trae intrigas y misterios no exentos de inteligentes y mordaces reflexiones en torno a la riqueza, el poder, las relaciones familiares, la ambición y, cómo no, la traición. Pues bien, el pasado 28 de noviembre se estrenaba, de nuevo con una distribución limitada, esperando su estreno en plataformas el 12 de diciembre, la tercera parte de esta saga que parece no tener fin, Puñales por la espalda, de Entre los muertos. Y me parece que es el momento perfecto para, además de animaros a ver todas las películas, hablar de su personaje principal, el detective Benoit Blanche, interpretado por Daniel Craig, alma de la saga, un detective carismático, excéntrico y clásico, con acento sureño, maneras refinadas y un agudo instinto para desentrañar secretos. Su gracia está en que combina lo mejor de los detectives tradicionales, la observación, deducción, interrogatorios muy meticulosos, con un toque moderno, no exento de humor, ironía social y hasta cierto histrionismo que logra desarmar esas máscaras que llevan los personajes que le rodean. Además, Johnson opta por rodear de misterio a Blanche sin decirnos nada de su pasado personal. Lo único que vemos es a este personaje, a Benoit Blanche, interactuando con esos peculiares personajes que le rodean en cada una de las sagas y aplicando sus dotes investigadoras. Así, Blanche funciona como una especie de brújula moral y narrativa que va haciéndonos evolucionar en la historia, evolucionar en el misterio hasta que llegamos a esa resolución final, siempre de lo más original y de lo más imprevisible. En resumen, Puñales por la espalda y sus secuelas, o esta saga, podríamos decir, de películas de Puñales por la espalda, combinan lo mejor del misterio clásico de salón con esa sensibilidad moderna y ponen en el centro a un detective entrañable como es Benoit Blanche. Ni qué decir tiene que os animo a todas y a todos que aún no lo hayáis hecho a ver estas películas, 3 de momento, pero a la espera de que en unos años sean más. Yo así lo espero. Un saludo a todos y a todas. Nos vemos en la siguiente edición. Personajes de carne y sabueso. Nos encontramos inmersos en los últimos años del siglo XIX.
El mundo cambia a velocidad vertiginosa. En Estados Unidos, los hombres de Alan Pinkerton cabalgan de costa a costa, protegen trenes, infiltran huelgas, levantan archivos inmensos. Sus oficinas son grandes, sus informes meticulosos, sus anuncios habituales. El detective norteamericano es casi un héroe popular, una leyenda, un símbolo del orden moderno. En Francia, sin embargo, el panorama es muy distinto. Aquí, la investigación privada siguió otro camino, más discreto, más legalista, más próximo al despacho de un notario que a una agencia de aventuras. Y no es fruto de la casualidad. Desde comienzos del siglo XIX, el Estado ha guardado con celo sus prerrogativas. Los privados no pueden portar armas, no pueden arrestar, y he aquí la clave, no pueden anunciarse. Ningún cartel, ninguna fanfarronada en prensa. El oficio se ejerce en voz baja, tras una placa sobria y una puerta acolchada. Cabinet de consultación, algo así como gabinete de consultas privadas. El cliente llega por recomendación, nunca por curiosidad. Aun así, el detective privado se ha convertido en una figura necesaria y al mismo tiempo sospechosa. Como recordaría el historiador Dominique Khalifa, la Francia de la Belle Époque vivía una verdadera psicosis de inseguridad. La prensa amplificaba crímenes, anarquistas y bandas de los llamados apaches, y el público empezaba a ver en el detective privado tanto un guardián como una amenaza. El oficio nacía entre el prestigio y la desconfianza. Pero antes debemos fijar nuestra atención en un aspecto fundamental para entender este oficio. Antaño, en tiempos pretéritos, París ya conocía a los gestores de asuntos o aquellos intermediarios legales, personas que actuaban entre el ciudadano y la justicia sin ser abogados. Desde 1804, estos mediadores recobraban deudas, buscaban herederos, hilaban discretas informaciones confidenciales. Aquellas informaciones acabarían asociándose a la idea misma de investigación privada. En 1825, Guy de Lavaux, antiguo prefecto de policía, perfila la primera agencia moderna. Y en 1832, Eugène François Vidocq levanta su Oficina Universal de Información para el Comercio y las Familias, el embrión de la policía privada francesa, tan útil como controvertido. Y desde entonces, dos modelos corren en paralelo. El americano, grande, público, espectacular. El francés, pequeño, íntimo, reservado, más expediente que epopeya, más entrevista que persecución. Allí, el private eye vende su marca. Aquí, el profesional cultiva reputación, discreción, sigilo, papeles en regla. El aire de París huele a carbón y a tinta de imprenta. Los tranvías avanzan perezosos por los grandes bulevares del Nuevo París, mientras las farolas de gas derraman su luz dorada sobre adoquines aún brillantes por la lluvia. En un modesto apartamento de la Rue de Berry, un hombre de mirada aguda y bigote perfectamente recortado revisa una por una las cartas que ha recibido aquella mañana. Sobre la mesa, junto a un tintero y un par de esposas, cuidadosamente guardadas en un cajón, reposa una discreta placa de latón, y en ella puede leerse: Gabinete de Consultas Privadas de M.F. Goron, antiguo jefe de la Sûreté de París. La prensa acaba de hablar de él, y algunos dicen que se ha vuelto definitivamente loco. Otros que está a punto de reinventar el oficio de detective. Él, tranquilo, escribe una frase que pasará a la posteridad. Pido ocuparme de la milésima parte de lo que la administración no puede atender. Hoy, amigos y amigas, rendimos homenaje, rendimos tributo al gran Marie-François Goron, aquel que llevó a la Sûreté de París a su edad de oro, convirtiendo los despachos policiales privados en auténticos laboratorios del crimen moderno, y donde el detalle se convirtió en prueba y la observación en un arte.
Aquel que comprendió antes que nadie que la investigación necesitaba método, intuición y humanidad. Aquel que al abandonar la administración fundó uno de los primeros gabinetes privados de investigación verdaderamente modernos de Europa, heredero directo de la escuela de Vidocq. Aquel que supo que la ley necesitaba ojos allí donde el Estado no puede mirar y oídos atentos allí donde el ruido del mundo oculta las respuestas. Aquel que pertenece a esta estirpe de detectives tocados por esa varita mágica de los dioses al escribir varios libros. Y aquel que dejó esas memorias escritas y más de un siglo después siguen siendo ejemplo de método, intuición y humanidad. Pero para comenzar nuestra historia tenemos que retrotraernos al 2 de marzo de 1847, en la ciudad de Rennes, en la Bretaña francesa. Allí vino al mundo Marie-François Goron, hijo de una familia trabajadora y honesta. Su infancia transcurrió entre los muros del Liceo de Rennes, donde cursó estudios hasta el nivel de secundaria. Y ya entonces mostraba un carácter curioso, metódico, de una disciplina que rozaba la obstinación. Y no es fruto de la casualidad que al cumplir los 18 años decidiera alistarse en el ejército. Durante 6 años de servicio combatió en campañas de Martinica, Argelia y en la guerra franco-prusiana de 1870. Y de aquellos años de uniforme se llevó 2 certezas que marcarían su vida: el gusto por la organización y una profunda desconfianza hacia la improvisación. Sabido es que la guerra forja el temple del hombre, y en el ejército Goron ascendió a caporal, luego a cabo y más tarde a suboficial, para acabar finalmente como capitán ayudante mayor. Su hoja de servicio lo definía como un hombre enérgico, escrupuloso y dotado de gran sentido práctico. Cuando colgó el sable no se lanzó aún al mundo policial, sino al mundo civil. Primero trabajó como empleado de comercio, luego como negociante mayorista de vinos en Rennes. Y aquellos años detrás del mostrador le enseñaron algo que ningún manual podía ofrecer: la lectura del rostro ajeno. Aprendió a distinguir al cliente sincero del embaucador, al comerciante honesto del estafador hábil con la palabra. Y sin saberlo, estaba entrenando el ojo del investigador. En 1879, movido por un espíritu aventurero que nunca le abandonó, partió hacia Sudamérica. Vivió en Paraguay y Argentina, donde participó en la fundación de una colonia en el Gran Chaco llamada Formosa. Allí aprendió español y portugués, lenguas que más tarde le servirían para entablar una estrecha amistad con varios detectives españoles, entre ellos el detective catalán Antoni Tressols, otro de los máximos exponentes del antiguo detectivismo en España y al que también, por supuesto, dedicaremos su merecido retrato en Personajes de carne y sabueso. Fue testigo de estafas, fraudes y crímenes de frontera, de pasiones que ardían más rápido que la pólvora. Y allí, quizás sin saberlo, se empezó a gestar el detective. Regresó a Francia en 1880 y un año después ingresó en la Prefectura de Policía de París. Era 1881 y París hervía. La Tercera República levantaba la cabeza entre huelgas, conspiraciones y un submundo criminal que parecía inagotable. Goron comenzó desde abajo, secretario suplente entre los comisariados, primero en Neuilly y luego en el barrio de Saint-Vincent-de-Paul. Su ascenso fue meteórico. En 1885 ya era comisario de Pantin y el año siguiente subjefe de la Sûreté. En 1887, apenas 6 años después de entrar en la prefectura, fue nombrado jefe de la Sûreté, es decir, jefe de la Policía Judicial de París. Y en aquella época equivalía al máximo responsable de la Policía de Investigaciones Criminales de Francia. No es fruto de la casualidad. Su talento era evidente. Era un policía ortodoxo en cuanto a su formación, pero tremendamente hereje en cuanto a sus intuiciones. Creía en la inteligencia y la empatía. Podían resolver lo que la fuerza bruta solo empeoraba.
¿Y su despacho? Su despacho era un museo viviente. Esposas colgadas en el mueble, puños americanos, retratos de delincuentes y toda una biblioteca de derecho, medicina legal y sociología. Él decía a sus agentes: un buen investigador no es quien intimida, sino quien escucha. Fue un verdadero pionero en algo que hoy damos por obvio: el trabajo analítico. Creó sistemas de archivo, cruzó datos, fichó a reincidentes. Y mantenía una relación estrecha con la prensa, comprendiendo que la información pública era parte del juego del poder. Y sobre todo, cultivó una red de confidentes y testigos que transformó la investigación policial en una ciencia de la observación. Bajo su dirección, la Sûreté resolvió casos que sacudieron a Francia. Por ejemplo, el crimen de la Rue de Javel, donde un asesinato doméstico se transformó en un enigma de ingenio policial. O los misterios de la Tour Pointue, aquel viejo torreón donde el silencio y la superstición ocultaban una red de falsificadores. O la captura de bandas internacionales que operaban entre Bélgica, Alemania y París, verdaderos precursores del crimen organizado europeo. Cada caso, un desafío. Cada investigación, un laboratorio donde la lógica y la intuición caminaban de la mano. No fue un hombre de despacho, no, sino de terreno. Visitaba las escenas del crimen con una libreta en el bolsillo y un cigarro sin encender entre los labios. Observaba, anotaba, preguntaba, y si no hallaba respuestas, volvía al día siguiente. Su fama crecía hasta convertirlo en una figura casi legendaria. En 1889 fue condecorado con la Legión de Honor, reconocimiento reservado a los servidores más notables del Estado. Pero, como suele ocurrir, el éxito trae enemigos. Una oscura historia de nota de gastos y bonos de caja lo obligó a abandonar el cargo en 1894. Lo cierto es que nadie demostró nada, pero la maquinaria burocrática ya había hecho su trabajo. Se le eximió de culpa, se le concedió el retiro y el hombre, que había sido la mente de la policía parisina, se quedó solo. Eso sí, con su experiencia y con una idea. Era 1896. El París de finales del siglo hervía de periódicos, de salones literarios y de una nueva clase media hambrienta de seguridad. Y fue entonces cuando Goron decidió fundar su propio gabinete privado de investigación. En aquella época, el término detective privado sonaba casi a burla. Vidocq, cierto es que había sido una leyenda romántica, sí, pero también un proscrito a ojos del Estado. Las agencias de informaciones eran vistas con sospecha. Algunas bordeaban el chantaje, otras el espionaje industrial. Y Goron lo sabía. Por eso, cuando el 10 de septiembre de 1896 envió una carta prospecto al periódico Monde Parisien ofreciendo sus servicios, la prensa pensó que era una broma. Creyeron que la había escrito Le Misé Thériault, un célebre humorista. Pero no, era real. En la carta, Goron explicaba que no pretendía fundar una agencia de informaciones. De esas ya hay demasiadas, decía. Sino un gabinete de consultas, discreto, selectivo, sin oficinas ni anuncios, donde trabajaría solo o con uno o dos ayudantes, eligiendo sus casos según su conveniencia. Y su lema era claro: lo que la administración no pueda atender, lo atenderé yo. Era, en esencia, la definición perfecta del detective moderno. Y así nació el Cabinet Goron, en el número 8 de la Rue de Berry, en pleno corazón de París. Allí, sin cartel ni ostentación, Goron recibió a empresarios, abogados, esposas preocupadas, familias desesperadas. Y cada caso era tratado con la meticulosidad de un cirujano. No se anunciaba en los periódicos porque no lo necesitaba. Su nombre bastaba. Los que tuvieron la suerte y fortuna de vivir aquella época recordarán su figura como la de un caballero del misterio, discreto, prudente y con una voz grave que imponía respeto. Su paso de funcionario público a investigador privado no fue un retiro, sino una continuación natural de su vocación. Él mismo lo dijo en una entrevista: «No he dejado a la policía, solo la he trasladado del despacho al corazón de los hombres».
Y además de detective, Goron fue un escritor prolífico. Sus memorias se publicaron a partir de 1897 y alcanzaron un éxito extraordinario. En ellos relataba sus casos más célebres, pero también reflexionaba sobre la moral, la justicia y el papel del detective como mediador entre la ley y la compasión. Obras como El amor criminal o Los parias del amor o Flor de presidio mostraban su faceta más humana. Sabido es que veía en la prostitución y la pobreza no un crimen, sino una consecuencia. En su ensayo, La policía de las costumbres, no más San Lazar, hospitales, no prisiones, del año 1900, defendía que las mujeres arrestadas debían ser atendidas en hospitales, no encerradas. Era una época de represión y aquella idea era revolucionaria. Goron fue, por tanto, policía, detective y también reformador social, un hombre que entendió que la justicia no debía castigar sin comprender. Pero su historia no terminó con él. Su gabinete sobrevivió a su fallecimiento. Eso mismo ocurrió con varias agencias en medio mundo, e incluso, en este caso concreto, creció, y muchos años después de su muerte, en 1954, fue adquirida por la familia Chenevier, que mantuvo su nombre como homenaje. Hoy, curiosamente, Goron SAS es una de las empresas de seguridad privada más antiguas e independientes de Francia y del mundo. Más de 3.500 empleados, un siglo y cuarto de historia después. Y un lema que, aunque nadie lo pronuncie, sigue vivo en su ADN. Atender aquello que la administración no puede atender. Ese es el legado de Goron. De la sûreté al despacho privado, del archivo policial al informe confidencial. Su figura es el eslabón invisible que une el nacimiento de la investigación pública con el mundo moderno del detective privado. Antaño, en tiempos pretéritos, los detectives eran aventureros solitarios. Hoy son profesionales formados, regulados, herederos de una tradición que comenzó con Vidocq y que Goron consolidó. Su recuerdo, desde luego, parece inamovible y constituye uno de los máximos ejemplos de cómo un solo hombre puede transformar un oficio entero. Fue un investigador metódico, un narrador apasionado y un reformador con alma de soldado. Pero por encima de todo, fue un hombre que creyó en la verdad como un servicio público. Tras 85 años de asombrosa aventura, fallece el 4 de febrero de 1933 en Sannois, a las puertas de París. Hasta aquí nuestro homenaje a Marie-Françoise Goron, nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 39. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @locodelfondo, en Twitter como @OscarQID y en nuestro blog como locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Se despide este que os habla, vuestro amigo y compañero. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar.